Buenas tardes a todos y bienvenido a este nuevo seminario online sobre sensores NOx de turismo. Este nuevo seminario online forma parte de la edición 2024 de nuestra campaña de electrónica, iniciada, como sabéis, en mayo y dirigida tanto a distribuidores como a talleres. Hoy en día observamos 4 grandes tendencias en el sector de la automoción. En primer lugar, la búsqueda de una mayor eficiencia energética, buscando menos emisiones de CO2 al medio ambiente, unido a una mayor electrificación del parque desde coches híbridos hasta coches 100% eléctricos. En segundo lugar, una mayor conectividad y mayor digitalización dentro de los vehículos. En tercer lugar, y es un fenómeno que vamos a ver crecer mucho en los próximos años, con los sistemas ADAS, una mayor autonomía. Y unido a una mayor autonomía, también una mayor personalización interior de los coches, buscando el confort y el bienestar de los ocupantes del vehículo. Por supuesto, Forvia, alianza estratégica entre Hella y Faurecia, va a aportar soluciones integrales a esta nueva movilidad. Y me gustaría destacar que Forvia se ha convertido ya en el 7º proveedor mundial del sector de la automoción, es decir, que 1 de cada 2 vehículos que circulan en el mundo lleva un componente Forvia. Ahora vamos a ver cuál es la estrategia del grupo Forvia para los próximos años. En primer lugar, apostar claramente por una mayor electrificación y gestión de la energía a través de soluciones integrales. En segundo lugar, desarrollar soluciones y componentes vinculados a los nuevos sistemas ADAS para garantizar una mayor seguridad y un mayor confort para los conductores. Y en tercer lugar, y unido al desarrollo fuerte de los sistemas ADAS y de la conducción autónoma, apostar por soluciones digitales cada vez más complejas y sofisticadas. Y ahora vamos a ver el desarrollo del portfolio de la gama electrónica Hella disponible para el recambio. A lo largo de los 60 años de experiencia en el primer equipo, hemos trasladado poco a poco ese know-how y este conocimiento del primer equipo al aftermarket. A día de hoy tenemos para el recambio más de 45 familias que suman 3.800 referencias y que permiten cubrir 3 grandes bloques: emisiones, seguridad y confort, que son los 3 grandes ejes de desarrollo de los fabricantes del primer equipo. Y ahora vamos a ver un poco más al detalle el funcionamiento del sensor NOx de turismo, que es un elemento fundamental para la reducción de los óxidos de nitrógeno. El sensor NOx, como he dicho, tiene un papel fundamental en el post-tratamiento de gases de escape y está montado en todos los vehículos equipados con motores diésel que están equipados con tecnología de reducción catalítica. Este sensor mide el contenido de óxidos de nitrógeno residual en los gases de escape del motor para garantizar la cantidad óptima de inyección de urea. Como sabéis, son varios motivos los que nos pueden explicar el fallo de un sensor NOx. Desde sobrecalentamiento, depósitos, suciedad, cortocircuitos internos o externos que nos pueden provocar fallos de funcionamiento. Es importante destacar también que el uso del sensor NOx de turismo es obligatorio ya desde la normativa Euro 6. Ahora vamos a ver por qué elegir Hella. Me gustaría destacar varios aspectos. Primero, la calidad premium de los productos, siempre conformes a los requisitos del primer equipo. Precios competitivos de toda la oferta. Otro aspecto muy importante es el diseño específico que hace el sensor resistente a altas vibraciones y altas temperaturas. Y por supuesto contamos con el soporte de Hella Goodman Solutions en cuanto a las herramientas de Megamax X y Max Remote. ¿Cuál es la oferta disponible para el recambio? En esta primera fase de lanzamiento, en este mes de junio, vamos a lanzar 27 referencias que van a abarcar desde marcas francesas como Citroën, Peugeot, Renault, a marcas alemanas como BMW y Mercedes.
posteriormente ampliaremos la gama de modo selectivo en los próximos meses. Bien, ahora ya voy a dar paso a mi compañero David, que nos va a explicar un poco más al detalle el contenido técnico de este webinar. Muchas gracias, Nico, por esta introducción y las ventajas comerciales que podemos tener con los sensores de NOx de Hella. Vamos a ver en este momento lo que es una parte mucho más técnica, cómo funciona realmente un sensor, cómo se monta en el coche y realmente los tipos de variantes que podemos encontrar. Obviamente, después de diagnosticarlo, tendremos que sustituirlo y os vamos a enseñar cómo hacer un ajuste básico para que todo funcione correctamente en el vehículo. Como bien os ha comentado mi compañero Nico, la normativa Euro 6 ha sido muy estricta con el tema de los óxidos de nitrógeno, con los famosos NOx. Ya en la Euro 3, la Euro 4 se introdujeron componentes como la EGR, que tantos problemas nos han dado y tantos vehículos han visitado el taller con este tipo de problemas. Pues con los sensores NOx va a ocurrir algo similar. Antes de nada, antes de meternos a una diagnosis o a meternos a cómo verificar, cómo sustituir un sensor NOx, lo primero que tenemos que hacer es saber cómo funciona. Al fin y al cabo, un sensor NOx de un vehículo Euro 6 actual, moderno, olvidaos ya el concepto que tenéis de sensores, porque estos sensores es igual que una sonda de banda ancha, no tiene diagnosis, simplemente se va a verificar y en caso de analizar y ver que tiene una avería, hay que sustituir. Si os fijáis, el funcionamiento es muy similar al de una sonda banda. Vamos a tener una célula de medición con una serie de lo que se llaman unas células en las que según la energía que se va a gastar o que se va a consumir, va a determinar las concentraciones de óxidos de nitrógeno que hay en el escape. Estos sensores van a mandar una información a través de línea CAN, o sea, son sensores que no tienen otro tipo, o si vamos a medir con un polímetro, con un osciloscopio, lo único que vamos a conseguir es visualizar una trama. Y al final vamos a tener de 4 cables o de 5 cables. Señores, comunicaciones CAN no son sensores en sí, ya son unidades propias. De ahí la importancia de tener un equipo de diagnosis de alto nivel para poder verificar y sobre todo luego sustituir y ajustar este tipo de sensores. Aquí sí que hay una cosa importante, si os fijáis. Los sensores NOx vamos a encontrarlos con 4 pines y con 5 pines. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es, o es un mal llamado sensor, porque lleva una unidad incorporada. Son unidades propias. ¿Por qué? Pues nos vamos a encontrar comunicaciones por línea CAN. Un positivo, una masa y comunicación CAN. Y según el tipo de vehículo, según el tipo de marca y el número de sensores, vamos a poder diferenciar dos grandes grupos. Vehículos Euro 6, obviamente diésel, con un sensor solo, y vehículos Euro 6 con 2 sensores. La función de cada uno es la misma, que es medir la concentración de óxidos de nitrógeno en el escape, pero los que llevan un sensor lo tendremos después del reductor catalítico, del SCR, y lo que va a medir es la eficiencia de ese SCR. Obviamente, ese sensor siempre va a tener que medir cantidades pequeñas, partes por millón muy bajas, y en el momento en el que suban estas partículas por millón, la unidad de control activará el sistema de urea, inyectaremos urea directamente en el SCR para transformar los óxidos de nitrógeno en nitrógeno y oxígeno. Y por otro lado, los vehículos que tengan 2 sensores, vamos a tener uno antes del SCR y otro después. El que va antes es el que va a determinar la cantidad de contaminación que se está emitiendo y va a ser el que va a dar la orden a la unidad para que empiece a inyectar urea dentro del SCR. Y el que está en la parte posterior, en la parte después del SCR, al final lo que va a hacer es controlar que el SCR y el sistema de urea esté funcionando correctamente. Y esta es la parte que posiblemente a vosotros os venga mejor. Vosotros que tenéis un taller, que estáis, y si no lo estáis, lo estaréis hartos de recibir coches Euro 6 con problemas, sobre todo en la urea, y un mal diagnóstico puede acarrear unos gastos que no necesariamente tiene que asumir el taller en este caso. Lo primero, cuando metemos nuestro equipo de diagnosis, conectamos nuestro equipo de diagnosis y verificamos las averías en la unidad de control del motor, en ocasiones vamos a poder encontrar con este tipo de fallos. Este tipo de fallos que nos indican que hay un mal funcionamiento en un sensor NOx. En este caso es el sensor NOx posterior, o sea, el que está después de SCR. Pero aquí lo curioso es que no es un fallo que se produzca continuamente.
Pensad que los sensores no están funcionando continuamente, sino en determinadas ocasiones, cuando mandan la información a la unidad de control y ésta la recoge y es capaz de activar el sistema o decirle al sistema Urea que tiene que trabajar. En este caso, son fallos esporádicos que se producen muy de vez en cuando y al cliente final le va a avisar encendiéndose el testigo 1000, el famoso testigo en el cuadro de instrumentos del vehículo. ¿Qué es lo que ocurre? Que este fallo no es constante, se tiene que producir en ciertos momentos y vosotros que tenéis el taller tenéis que saber en qué momento y cómo identificarlo. Tenemos aquí un vehículo que tiene dos sensores, uno anterior y otro posterior. ¿Qué es lo que ocurre? Si os fijáis en el anterior, está funcionando correctamente. Me está indicando que el vehículo está emitiendo cierta cantidad de partículas, de óxido de nitrógeno, que no es capaz de compensarlo con las EGRs, ni de baja ni de alta presión. Y esas partículas por millón de óxido de nitrógeno están saliendo a la atmósfera. ¿Qué es lo que ocurre? Está activando el sistema de Urea, está inyectando AdBlue directamente en el SCR. ¿Y qué ocurre con el sensor posterior? Que no está midiendo. Se ha quedado, aparte de que está en negativo, no está midiendo. Esto nos indica que hay un mal funcionamiento de este sensor. Si os fijáis, este tipo de sensor tiene 4 cables y 2 de ellos multiplexados. 2 de ellos que son comunicación CAN. No hay verificación de estos sensores. Simplemente tenemos que utilizar una máquina de diagnosis de nivel, está claro, por una máquina de diagnosis que no sea de primer nivel, estos sensores te los puede falsear, y con este tipo de diagnosis seremos capaces de verificar los sistemas o los sensores NOx. Ya olvidaos de un polímetro, olvidaos de un osciloscopio, porque aquí lo único que veríamos con un osciloscopio sería una trama, pero ni siquiera vamos a saber si esa trama es correcta o no. Sí o sí necesitamos un equipo de diagnosis. Una vez que verificamos que el sensor NOx posterior no está funcionando correctamente, vais a ver lo que tenemos que hacer en la siguiente diapositiva. Lo primero, una vez que sustituimos, no tienen reparación, tenemos que sustituir, montar uno nuevo e irnos a hacer un ajuste básico. Si os fijáis aquí, ajuste del sistema de NOx. Procedemos, montamos el sensor nuevo, hacemos el ajuste básico y simplemente tenemos que ir siguiendo las instrucciones que nos va indicando nuestro equipo de diagnosis. Si os fijáis, condiciones que tenemos que cumplir, pulsamos en siguiente y nos va indicando en todo momento nuestro equipo de diagnosis cómo tenemos que proceder. Vamos siguiendo, contacto dado, quitamos, inicialización, finalizada. Y ahora, como si os fijáis, ahora sí nos está midiendo. Antes, recordad, nos daba un valor fijo, extraño, raro y negativo y no se movía de ahí. En este caso, sí nos está midiendo. Nos está midiendo 16,98, que está dentro de los parámetros que la normativa Euro 6 establece para este caso en este vehículo. Y para que veáis que no os miento, vamos a bajar a hacer unas pruebas al TFT. Os voy a enseñar cómo verificar un vehículo Euro 6 con sensores NOx posterior y anterior y haremos un ajuste básico tanto con el equipo de diagnosis con el Megamax y los que no tengáis un equipo de diagnosis de primer nivel podemos utilizar lo que es el Max Remote para conectar el equipo original y poder hacer este tipo de ajustes. Así que si me dais 3 minutos, os espero abajo y os muestro que todo lo que os hemos contado es verdad. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cuánto tiempo? Bueno, estamos en el TFT de Gela, lo que es el taller para las prácticas o para preparar los cursos que os vamos impartiendo a lo largo de toda España. Y, bueno, ya lo podéis oír. Motor diésel. Lo he dejado arrancado porque para trabajar y para ver todo lo que quiero enseñaros necesitamos que el motor esté caliente y esté en temperatura de régimen. Lo primero, os he comentado, por el sonido ya podéis saber, coche diésel de última generación, es un YHZ, es un 1500 del grupo PSA. Y mira, ven Manu, importante, quiero enseñaros Urea, AdBlue. Lleva el depósito a mano justo al lado de la toma de gasoil. ¿Qué nos dice esto? Que si lleva Urea, lleva sistema Urea, vamos a tener sensores NOx.
Venidos ahora conmigo porque os quiero enseñar. En este vehículo se ve todo está bastante todo a mano. Todo el sistema de escape, tenemos un turbo, sonda lambda, temperaturas, sensores de temperatura y aquí abajo, aunque los sensores NOx están por debajo ya en el escape hacia la salida, aquí tenemos el inyector de urea para el SCR. Aquí viene todo el kit de la cuestión y sobre todo en PSA, que muchos de vosotros habréis tenido en vuestros talleres de vehículos de esta marca con problemas de este sistema. Esto es a lo que a día de hoy prácticamente falla o va a fallar en todos los vehículos diésel. Ya habéis visto dónde va ubicado el inyector de AdBlue. Este inyector, a través de las decisiones de la unidad de control, será el que inyecte la urea dentro del SCR, que se transformará en amoníaco para que los gases, los óxidos nitrógenos, salgan a la atmósfera en otros gases que son inertes, como es el nitrógeno molecular y oxígeno. Pero para verificar estos sensores hace falta una máquina de diagnosis de alto nivel. Nosotros, como habéis visto, vamos a utilizar el Megamax X y vamos a aprovecharnos de la diagnosis inteligente. Vamos a dejar que sea la propia diagnosis la que determine qué coche es. Yo, por ahorrar tiempo, voy a seleccionar la marca, en este caso Peugeot, y ya veréis que en menos de 10 segundos, bueno, y 5 segundos, ya me dice cuál es el vehículo. Vamos a centrarnos únicamente en motor. Yo no quiero que me haga un test global. Yo quiero que me vaya a motor. ¿Qué es lo que me va a hacer? Me va a leer los códigos de avería que tenemos, va a entrar a leer parámetros. ¿Qué parámetros? Los que la inteligencia artificial le diga que tenga que leer en este vehículo, con estas averías que ha leído y la información y la base de datos que tenemos en la nube de Hella Gutmann. ¿Veis? Parámetros y luego un resultado. ¿Qué resultado va a ser? El que la inteligencia artificial determine para este caso. En algunas ocasiones, en este apartado te va a hacer que arranques el coche, o que lo dejes al ralentí, que lo aceleres. ¿Para qué? Para acotar mucho más la avería. En este caso, simplemente es cuestión de esperar a ver qué nos dice. Ya está analizando los datos y nos dice que el sensor NOx antes del catalizador sea probablemente lo que esté fallando. ¿En qué probabilidad? En un 35%. Los parámetros que han leído: presión atmosférica, posición del pedal de acelerador, temperatura de combustible y tensión de la batería. No obstante, yo os quiero mostrar las partes por millón que van a determinar o que van a ser capaces de leer estos sensores. Para eso me voy a parámetros y selecciono los parámetros, obviamente, del motor. En alguna ocasión, en algunos vehículos veréis que tenéis dentro de motor tenéis dos sistemas, que también es el sistema de urea. En este caso, en esta unidad, lo gestiona toda la unidad de control de motor. Si yo me meto en el apartado de urea también tendremos la posibilidad de seleccionar los parámetros de los sensores NOx. Por defecto, como siempre, los primeros 16. Yo voy a anular y me voy a ir al grupo de sistema de reducción de NOx. Quiero seleccionar siempre la temperatura del líquido refrigerante. Ya os he comentado que estos sistemas no están siempre trabajando, depende de muchas variables, entre otros la temperatura del motor. Índice NOx tras el catalizador y delante del catalizador. Activo, y yo aquí ya veo que el posterior está trabajando, pero el de delante no está trabajando. ¿Qué es lo que ocurre? Prácticamente con lo de la diagnosis inteligente, que nos determinaba que el sensor anterior al SCR no estaba funcionando y tenía una probabilidad alta de fallar. Y ahora ya, leyendo estos parámetros, no me queda otra que sustituirlo por uno nuevo. Lo que vamos a hacer ahora en 2 minutos, si me dejáis, vamos a meter el coche en el elevador y vamos a cambiarlo. 2 minutos y vuelvo. Señores, operación terminada. Hemos sustituido el sensor NOx anterior al SCR. ¿Y qué nos queda ahora por hacer? Lo primero, vamos a repetir la diagnosis inteligente. Borramos código de avería y repetimos. ¿Qué es lo que va a hacer? Básicamente, como es el mismo coche y la teníamos grabada de antes, lo que va a hacer es memorizar el vehículo que es,
meterlos directamente y se va a centrar única y exclusivamente en los fallos que tenía antes. Está leyendo los códigos de avería y el siguiente paso es otra vez leer los mismos parámetros que ha leído antes, verificar que todo está correcto y en el último paso, el resultado, con qué hemos terminado la diagnosis y qué componente queremos o qué componente hemos sustituido. Le vamos a decir que hemos sustituido el sensor NOx anterior. ¿Para qué? Para alimentar esa inteligencia artificial con todos vuestros compañeros, con todos los que tengáis un Megamax X. Bien, ha terminado la diagnosis inteligente y como podéis observar, no se ha encontrado ningún error. ¿Y qué es lo que nos pregunta? ¿Qué sensor hemos sustituido? O si el error persiste y nos deja un hueco para que nosotros podamos retroalimentar esa inteligencia artificial. En este caso, le decimos que hemos cambiado el sensor y finalizamos la diagnosis. Y ya está. ¿Cuál es el siguiente paso? Hemos dicho que estos sensores, los sensores NOx, son unidades. Entonces, no me queda otra que hacer un ajuste básico o ver si yo tengo la posibilidad de hacer un ajuste básico. Ajuste básico, todos los ajustes que puedo hacer en este vehículo y me dice aquí, si os fijáis, restablecer los valores de adaptación del sensor NOx 1 o del sensor NOx 2. En este caso, yo sustituyo el 1, el que está antes del catalizador. Simplemente hago el ajuste, me dice aquí los valores de adaptación, digamos, lo que debo cumplir, las normas que debo cumplir. Uno o varios sensores han sido sustituidos, contacto dado, motor off. En este caso el motor está arrancado, lo que voy a hacer es pararlo. Dejamos el contacto dado y el siguiente paso es continuar con la operación. Seguimos restableciendo la unidad, inicialización en funcionamiento y ajuste realizado. Y ahora ya simplemente es conectarnos a leer los parámetros, verificar que efectivamente no se nos ha almacenado ninguna avería y obviamente entregarle el coche al cliente. ¿Habéis visto? Memoria de averías OK, este coche al final, con una buena diagnosis y sabiendo cómo funciona ese tipo de sensores y todo el sistema de tratamiento de gases de escape de Euro 6, todo el tema de la urea, lo tendríamos resuelto en menos de una hora. Así que, si queréis, ahora mi compañero Nico y yo vamos a estar presentes para responder a las dudas o las preguntas que os hayan surgido en este webinar de 13 de julio. Así que nada, dadnos 5 minutos que preparemos la mesa y en los ordenadores y atenderemos gustosamente a cualquier duda que tengáis. Muy buenas tardes. Antes de nada quería pediros perdón por lo de la semana pasada, pero bueno, como lo prometido es deuda, os pasamos un correo electrónico para que pudierais hacer las consultas, ya que el audio no nos funcionó el día que emitimos el webinar, y vamos a intentar, en la medida de lo posible, digamos, solucionar todas esas dudas que nos habéis enviado. Tanto Nico como yo aportaremos información de todo lo que necesitéis y luego posteriormente subiremos tanto el webinar, el vídeo que grabamos, como las preguntas, la solución a las respuestas que os vamos a contar ahora. No, habéis sido bastantes los que os habéis puesto en contacto con nosotros, pero bueno, al final, por tema de tiempos y muchas veces se repetían las mismas preguntas o preguntas similares, hemos decidido seleccionar las 6 que creemos que han sido más importantes y entre los dos vamos a intentar solucionarlo. Bueno, la primera, que ha habido varias con esta duda, lo único que yo he cogido la de Pedro de Talavera, que nos pregunta que cómo se diferencia una avería de un sistema urea a un sistema NOx. Que, sé a qué se refiere, porque Pedro es un gran amigo. En este caso, los temas son sistemas diferentes, aunque están vinculados, y sobre todo normalmente es la unidad de control del motor la que gestiona ambos sistemas, son, digamos, sistemas independientes. Normalmente cuando el problema viene del sistema urea, en el calculador de la urea es donde te aparece el fallo, y suelen ser fallos o de presión de urea, o de nivel, o el famoso que se rellena el depósito de urea y empieza a descontar, incluso sigue descontando el kilometraje y no se reinicia.
El sistema de NOx, cuando falla, suele ser un fallo que suele ser esporádico, no suele estar presente, salvo que hay un problema del calentador. Y la avería que aparece en la unidad de control del motor, no en el sistema urea. Luego nos pregunta Carlos de Corella que, claro, sí, ya sé por qué, porque ha tenido algunos problemas, que cuando se sustituye un sensor NOx, que si con un ajuste básico es suficiente, que si no es necesario pasar por origen para hacer una actualización de software o el ajuste básico con el equipo original. Sí y no. No, si el problema viene del sensor NOx. O sea, si el sensor NOx es realmente el que está dañado, cuando se sustituye con cualquier, como os comenté durante el curso, con cualquier máquina de diagnosis que sea de un determinado nivel, vas a poder hacer ajuste básico. Otra cosa es que el problema no venga del sensor NOx. Otra cosa es que el problema, como pasa con algunos Mercedes, es que venga de la unidad de control del motor. Motores 654, algunos números de chasis de las carrocerías finales del 205 y principios del 206 de la clase C requerían una actualización de software. Ahí sí que tenemos que recurrir o a Mercedes o al remote, para que un compañero de Gela se pueda conectar y actualizar el equipo con el Sentry, el equipo original. La siguiente pregunta es para Nico. Me la hacía a una persona que tengo mucha estima, de un distribuidor de Sevilla. Y Nico nos pregunta que qué marcas se cubren con los nuevos sensores, supongo que serán marcas de coches. ¿Qué marcas de coches cubrimos con los nuevos sensores NOx? Muy bien. Bueno, pues como expliqué anteriormente, en esa primera fase del proyecto vamos a lanzar 27 referencias de muy alta rotación en términos de parque. Concretamente vamos a cubrir las marcas siguientes. Las marcas alemanas BMW, Mercedes y Opel, pero también las marcas francesas Citroën, Peugeot y Renault. Como os digo, hemos apostado por referencias de mucho parque, pero eso es solamente la primera fase del proyecto. Posteriormente, seguramente a final de año o principios del año 2025, ampliaremos esta gama inicial siguiendo apostando por referencias de mucho parque. Vale, gracias, Nico. Luego Claudio, desde Valencia. Mira, esta es una pregunta buena. Nos preguntaba que cuáles son las causas principales por las que los sensores no se rompen. Obviamente, un sensor NOx, si todo funciona correctamente, no tiene por qué romperse. Las causas principales son la temperatura, que alcancen temperaturas excesivamente altas. La otra causa, que esto ocurre, que incluso algunos sensores lo vais a ver más adelante, es que se deposite carbonillo, se depositen restos de la combustión en el propio sensor. Esto no debería ocurrir, puesto que tenemos un filtro de partículas previo, pero sí que yo me he encontrado casos, y en nuestra asistencia técnica de Gela de Goodman también se han encontrado algunos casos, de que ciertas partículas escapan al filtro de partículas y se acumulan en estos sensores, impidiendo que su correcta medición. Y hay que decir otra cosa, cualquier reprogramación que condene cualquier sistema anticontaminación va a generar casi con total seguridad que estos sensores se rompan o se estropeen. Pensad que cualquier reprogramación para la que no está diseñado el coche puede ocasionar fallos en otros componentes con precios elevados. Luego Fernando de Segovia, creo que también esta pregunta es para ti, nos pregunta que qué diferencia tiene Gela, o sea, un sensor NOx de Gela respecto a un sensor original. Bueno, lo primero que quiero decir es que lo habéis entendido, es un producto muy técnico y de alto valor, digamos, tecnológico. Y eso significa que nos encontramos en el mercado con precios de venta al público bastante elevados. Concretamente, nos hemos esforzado en lanzar una oferta muy competitiva, ¿sí? Y os puedo adelantar que la banda de PVPs oficiales al mercado va a oscilar en esas 27 primeras referencias entre el nivel de 240 a 250 euros de PVP, con lo cual yo consideramos que es un nivel de precio muy competitivo. Bueno, ese precio, por lo que tengo, es casi la mitad que el equipo original. Totalmente de acuerdo. Yo creo que está bastante bien con la calidad de Gela y a mitad de precio. Creo que es bastante interesante. Y bueno, la última pregunta, que esta ya habéis sido varios los que me la habéis hecho, pero bueno, yo al final he escogido la pregunta que nos ha hecho Fran, del barrio de la Ventilla, de Madrid, que me preguntaba, o nos comentaba más que una pregunta, es que él nos decía que con su equipo de Gela, en ocasiones
lo mete en el vehículo y cuando entra el parámetros de los sistemas NOx, de los sensores NOx, tanto el anterior como el posterior, que no le da datos o que el valor numérico se queda estanco, se queda quieto. Esto es normal. Creo que lo comentamos en el curso. Los sistemas NOx no están trabajando el 100% del tiempo. Están trabajando en determinados y en momentos puntuales, que suele ser cuando otros sensores del vehículo, entre otros el sensor de temperatura refrigerante, le indica a la unidad de control que empiezan a medir estos sensores. No os preocupéis, paciencia, vosotros enchufad el equipo, dejad que el coche coja temperatura del motor, coja temperatura de régimen, y ya veréis como al cabo de 3-4 minutos después de superar esos 70 o 80 grados de líquido refrigerante, veréis cómo empiezan a medir. Lo importante, como habéis visto en el vídeo, que midan los dos. Normalmente el anterior al SCR tiene que tener las partículas por millón de NOx muy superior al posterior. Si ahí fallan, o sea, si hay una diferencia pequeña o veis que el posterior mide mayor número de partes por millón que el anterior, están mal. Tenéis que comprobarlos, verificarlos y en caso de que verifiquéis que efectivamente están mal, sustituirlos y hacer el ajuste básico. Vale, y yo creo, bueno, hemos recibido en torno a unas 17-20 preguntas. Prácticamente estas se repetían, las que hemos resuelto ahora, se repetían hasta en 2 o 3 ocasiones. Y yo creo que con esto es suficiente. Subiremos el vídeo a YouTube, lo compartiremos unido al curso que estuvimos haciendo la semana pasada del TFT. Y nada, Nico, si tienes algo más que decir. No, solamente daros las gracias por la atención prestada y disculparnos una vez más por los problemas técnicos que hemos tenido el otro día. Pues nada, señores, nos vemos en la siguiente y cualquier duda que tengáis, aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego.